Entonces, el módulo que vamos a comenzar a ver es gestión financiera. Una consulta antes. Cuando a ti te hablan de algo financiero, eh, ¿qué se te viene a la mente, Rosa? Sobre plata, ¿Perdón? sobre dinero, Sobre dinero, ¿cierto? Sobre Lucas. ¿Ya? ¿Y cómo asociaríamos entonces ahí, Macarena, la palabra gestión? como una organización puede ser como del dinero. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el propósito de este módulo es nada más que compartir con ustedes algunos tips que permitan, ¿no es cierto?, poder reconocer cómo está nuestra situación financiera, independiente y que uno obviamente no tiene que hacer un curso para que le digan que está bien o mal económicamente, pero la idea es ver los detalles que nos pueden ayudar a entender mejor nuestra situación actual y cómo proyectarnos en base a los ingresos que tenemos, los que uno cree que puede tener a futuro, etcétera. Porque la idea es ir manejando el dinero, no que el dinero lo maneje a uno. Y eso significa ser ordenado, obviamente, en muchas cosas y estar atento para llevar un control también de estos dineros y que no se nos dispare. Entonces, el propósito es ese, que entendamos mejor ahí cómo manejar nuestro dinero y eso nos va a permitir de alguna manera estar más tranquilos económicamente porque sabemos lo que nos estamos enfrentando o a lo que nos podemos enfrentar. Y es un conocimiento, si bien es cierto que podría decirse de cultura general, obviamente nos va a servir también para aplicarlo como apoyo a alguna jefatura que tengamos el día de mañana, como también si nosotros tenemos la iniciativa y la capacidad de crear nuestro propio negocio. Ahí con mayor razón es importante tener un conocimiento financiero que nos permita llevar un control del dinero. Entonces esa es la idea de este módulo. Así que por lo tanto vamos a partir por temas netamente personales, ¿cierto? Bien, bien cotidianos para que vayamos introduciendo esto. ¿Ya? Bueno, ahí en el manual se habla de la salud financiera, así como uno tiene una salud física, ¿cierto? Que en el caso de ustedes dos se ha visto afectada por el resfrío. ¿Ya? También tenemos una salud financiera. Y, y esa salud financiera se refiere a cómo nos encontramos económicamente, ¿cierto? Para enfrentar nuestra situación actual y la capacidad que vamos a tener, como dice acá, para enfrentar imprevistos futuros. Ahí vamos a ver si nuestra salud está buena o no. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de salud financiera, estamos hablando de eso, de que en realidad es un conjunto de cosas, no es solamente saber cuánto dinero estoy ganando. ¿Mm? Entonces, ¿qué factores influyen en esto en la salud financiera? Primero que todos los ingresos. Y uno puede tener diferentes ingresos, pero partamos por los ingresos estables, ¿cierto? Si estamos trabajando, vamos a tener un sueldo, como también si estamos trabajando por nuestra cuenta, podríamos tener honorarios. Cuando decimos ahí como ingreso estable beneficios, ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo dentro de los ingresos estables? A los bonos, horas extras. Bonos, perfecto, ya, muy bien. No, la hora extra no, porque no todo el tiempo tenemos, no todos los meses tenemos hora extra, ¿ya? Eso Pero sí. sí un bono, por ejemplo, no sé, pues, el bono de invierno, qué sé yo, la PGU, ¿ya? Es algo fijo, ¿ya? Eh, ¿Podría ustedes tener un ingreso de sueldo y al mismo tiempo honorarios? Sí. ¿Sí, no es cierto? Claro. Perfectamente pueden estar contratados en una empresa, pero pueden trabajar en otra cosa por su cuenta de vez en cuando. No significa que todos los días, ¿verdad? Pero de pronto le puede salir por ahí alguna peguita en algún tema que ustedes se manejan y van a boletear, como se dice, van a tener ingresos de honorarios. ¿Ya? Eh,
Con respecto al tema de los honorarios, un paréntesis que no tiene que ver directamente con el módulo, pero tenemos que entender que hasta hace unos años atrás se descontaba un 10% en la boleta de honorarios y eso era como un abono que ustedes hacían para pagar menos impuestos a la renta al año siguiente. Incluso si los honorarios que recibían en el año no eran de un monto muy elevado, todo ese dinero que le descontaron el año anterior de honorarios se lo devolvían íntegro, incluso con un reajuste, ¿cierto? Pero en los últimos años, eso cambió desde el punto de vista de que se agregó a ese 10% otros porcentajes que tienen que ver con la atención médica, con el seguro de accidente del trabajo también. Entonces, por eso ya se subió el descuento, pero ahora no devuelven todo eso. Siguen devolviendo solamente el 10%, ¿ya? Esto para proteger a los trabajadores que no tienen posibilidad de tener un trabajo estable, fijo, y que normalmente trabajan con boleta, pero nunca ellos tenían la posibilidad de, por iniciativa propia, ¿cierto?, de estar en una AFP o de tener un sistema de salud que los proteja. Por eso es que se aumentó esto, ¿ya? Es un comentario aparte. Entonces, dentro de la salud financiera, obviamente que lo primero que va a entrar en juego va a ser cuál es el monto de los ingresos que con seguridad recibimos mes a mes. Y también los gastos que tenemos. Y lo ideal es que estos gastos tengan ese apellido que dice ahí, controlados, controlados. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que evitar según lo que dice ahí? El consumo impulsivo. El consumo impulsivo. ¿Ya? El tarjetazo. Para Ya, eso trabajo. me lo parezco. Ajá. Y fíjate que a veces, bueno, lo vamos a ver acá también en el desarrollo del módulo, no necesariamente son cosas que impliquen un crédito, sino que son como, se conoce también como gastos hormiga, ¿ya? Son cosas impensadas, que no necesitas tener un crédito para eso. Por ejemplo, vas pasando por un local y se te antoja pasarte a tomar un cafecito, ¿ya? ¿Cierto? Eso es un gasto hormiga, ¿no? ¿Ya? O servirte unas papitas fritas, o comprarte una bebida, etcétera. ¿Ya? Allí había uno que le quedaba. Entonces, eso es también parte, podría ser parte del consumo impulsivo, ¿verdad? ¿Qué más influye en esto de la salud financiera? La posibilidad que tengamos o no tengamos de hacer un ahorro, cosa que en general a la mayoría nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque normalmente andamos alcanzados con el dinero, entonces pensar en dejar algo para ahorrar como que es un poquito ilusorio. Pero podría ser, ¿cierto? A lo mejor si nos ordenamos, capaz que podamos llegar a esa posibilidad de ahorrar, ¿ya? ¿Ustedes tienen alguna cuenta de ahorro, no? Sí. Tú tienes, Macarena, ya. ¿Rosa? ¿La de la vivienda cuenta? Por supuesto, por supuesto. Si es cuenta de ahorro. Y a Al final veces ese suelo dinero igual lo comprar puedes como ocupar, tú ahorro. lo puedes retirar igual para algún imprevisto. Ahora No, que y a esté en veces la cuenta y igual que suelo tenga plata generar es otro. ahorro. ¿Cómo? Que esté en ¿Macarena? la cuenta a que tenga plata es otra cosa. Claro. Cuenta tengo, pero plata no es. ¿Ya? ¿Qué significa ahorro sistemático? ¿Cómo lo podríamos explicar? Es algo que va haciendo constantemente. Claro, ¿cierto? No es un ahorro ocasional, no es un ahorro por si acaso, sino que uno se programa, ¿cierto? Y dice, ya de mi ingreso yo voy a sacar X porcentaje, pero sagradamente para depositarlo, Claro, destina ¿cierto? ese dinero para el... ¿Ya? Entonces, ese es el ahorro sistemático, no es un ahorro así accidental. Mire, esta palabra también es clave, esta frase, endeudamiento responsable. ¿Mm? ¿Podemos endeudarnos? Claro que podemos endeudarnos, ¿ya? Ahora es mucho más fácil que antes. Eh, Porque antes tú tenías que ir a una parte, hacer un trámite para pedir algo a crédito, ahora no, porque con la tarjeta de crédito te metes en cualquier tienda y compras, ¿no? ¿Ya? Pero
¿cierto? Cuando hablamos de responsable, ¿qué significará eso? Que si nos llegamos a endeudar tiene que ser como algo La estudiado, pieza, algo acorde a lo que ganamos, algo en la pieza. como que no gastemos más de lo que ganamos en realidad. Claro, ¿cierto? Estar consciente de que si ese crédito lo vamos a poder pagar cómodamente o nos va a generar problemas, ¿ya? Claro. Por eso dice que los créditos hay que usarlos solo cuando sea necesario, ¿ya? No por entusiasmo, ¿ya? ¿Ya? Idealmente, no usarlo, por ejemplo, para un viaje, porque es bonito viajar, pero podemos prescindir de un viaje, pues no nos va a pasar nada si no viajamos, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y así pueden haber otras cosas. Y también se nos anima a protegernos financieramente. Ojalá tener seguro, un seguro de salud, un seguro de vida. Bueno, el seguro de cesantía lo tenemos todo el momento que estamos contratados, ¿cierto? Ujú. Porque eso nos va a servir estar protegidos para algún riesgo, ¿ya? Que cualquier cosa, cualquier imprevisto que pueda pasar. Y también pensar a futuro, no solamente vivir el día a día, sino que desde el punto de vista económico es bueno fijarse metas. ¿Ah? Aunque uno diga, pero es que con esta plata que gano, ¿en qué meta me voy a fijar? Pero es bueno hacerlo, ¿ya? Es como de salud mental también. ¿Mm? Por ejemplo, ahí dice preparar la jubilación. ¿Por qué dirá eso? ¿O cómo podemos preparar la jubilación nosotros si ya nos están descontando un dinero para eso en la AFP? Yo creo que es con un ahorro, Claro. que en teoría la FP se puso porque la gente no hacía ese ahorro de manera autónoma, entonces al final por eso es que se creó el tema de las FP, para que en realidad asegurar la vejez de la gente y que no terminara en la calle como sucedía mucho más antes. Claro, bueno, en realidad la creación de la AFP es un tema más profundo, pero fíjate que la AFP, no sé si ustedes saben eso, aparte del dinero que le descuentan mensualmente, les da la posibilidad de que abran con ellos, con la AFP, una cuenta de ahorro adicional. Ese es el APV, ahorro previsional voluntario. ¿Ah? Entonces, así como tú puedes tener una cuenta de ahorro en el banco, también podrías tener una cuenta de ahorro en la AFP. ¿Ah? Entonces, tú podrías planificarlo eso con la AFP y a lo mejor llegar ahí al acuerdo de que eso te lo descuenten mensualmente. Y vas formando un fondo paralelo. De tal manera que el día de mañana, cuando llegues a jubilar, si tú quieres, puedes pasar todo ese dinero que tienes en ese ahorro previsional voluntario, pasarlo a tu cuenta de jubilación para que tu pensión sea mayor. ¿Mm? O, Mm. como es una cuenta de ahorro, a diferencia de lo que te descuentan para jubilación, de esta cuenta de ahorro tú puedes sacar el dinero en cualquier momento. Así que no estás obligada, es igual que en el banco, no estás obligada a mantener esa cuenta de por vida. ¿Ah? Tú la puedes abrir, puedes depositar un par de años y si tienes una emergencia, a lo mejor retiras ese dinero. Pero si no tienes la emergencia, puedes mantenerlo y dejarlo ahí. Como decía, a lo mejor podrías llegar a la edad de jubilar y está tu platita ahí y la puedes juntar con la otra, ¿cierto? Para tener una pensión más alta. La ventaja que hay hoy en día es de que en cualquier momento tú puedes simular una pensión, ¿cierto? Tú puedes meterte ahí a la página de la AFP, siempre tienen simuladores de pensión que te dan la posibilidad de que tú coloques, por ejemplo, cuál sería tu pensión ideal y de acuerdo a eso te dicen cuánto tú deberías estar aportando a la AFP todos los meses o cuánto deberías ahorrar en forma voluntaria para ello. Entonces, todo eso entra acá dentro de lo que nosotros le llamamos la planificación a futuro. ¿Mm? Que la vejez no te pille de sorpresa. Entonces, tú te estás programando ahí. ¿Ah? O bien, para ustedes, bueno, no sé si Rosita tiene hijos todavía en edad escolar. Una. Una, claro. Y bueno, Macarena está empezando a pensar en eso, ¿no? ¿Ya? Sí.
Entonces también ahí a lo mejor es bueno planificarse en eso, ¿te fijas? O sea, cómo yo le doy educación a mi hijo en un par de años más adelante y voy ahorrando para ello de a poco, ¿ah? Como decíamos anteriormente, de manera sistemática. Todo eso es pensar a futuro. Entonces, cuando uno piensa a futuro, las cosas no te pillan tan de sorpresa, ¿ah? Y las cuentas de ahorro te dan la posibilidad de que tú puedas retirar en cualquier momento. Entonces surgió un imprevisto, bueno, le vamos a echar mano un poquito, vamos a sacar una colita a eso. Entonces todo esto forma parte de ver cómo estoy yo financieramente, cómo estoy saludable financieramente o no, ¿ya? Entonces hay que hacer un diagnóstico, así como cuando uno va a médico para que le hagan un diagnóstico, ¿cierto? Y le hagan todos los exámenes requeridos, uno puede hacer un diagnóstico de pronto para ver cómo está su salud financiera. Entonces, por ejemplo, podríamos mirar las deudas que tenemos versus el ingreso mensual que recibimos. Y acá se sugiere que idealmente lo que pagamos mensualmente por crédito no superara el 30% de lo que ganamos. O sea, si gano 1.000.000 de pesos, no debería estar pagando más de 300.000 en crédito. Es como lo ideal o es como el límite para estar tranquilo, para tener una salud financiera que me permita respirar tranquilo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ustedes siéntanse en libertad de hacer cualquier comentario con respecto a esto, ¿eh? Mire qué interesante esto, tener un fondo de emergencia. O sea, en el fondo se nos está diciendo que idealmente deberíamos tener un ahorro, ¿ah? Pero aquí se nos habla incluso de algo de emergencia, o sea, de repente quedo sin trabajo, de repente estoy con licencia médica mucho tiempo, ¿ah? Y bajaron drásticamente mis ingresos. ¿Cómo enfrento eso? Entonces, lo ideal sería tener un ahorro, dice acá, que sea equivalente a 3 o 6 meses de gastos básicos. ¿Cuáles son los gastos básicos? Luz, agua, Muy bien, internet, teléfono, claro, cable. arriendo o dividendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo gasto 800.000 pesos en gastos básicos, lo ideal sería que tenga un ahorro mínimo de 2.400.000, ¿cierto? Como para aguantarme 3 meses frente a una emergencia. El ideal serían 6 meses. O sea, si gasto 800.000, debería tener 4.800.000 de ahorro. Pero eso es como para un fondo así de emergencia, no ocuparlo en otra cosa. ¿Mm? Porque ninguno de nosotros tiene asegurada ni la salud ni el trabajo, ¿cierto? Porque uno podría decir, no, pero en total yo tengo mi trabajo, así que no hay problema. Pero ¿quién te da la seguridad de que ese trabajo lo vas a mantener durante todo el año o por el otro año? Sí, nadie, ¿verdad? Entonces, por eso lo ideal sería llegar a eso, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo cómo está mi salud financiera. Si no tengo la capacidad de ahorrar, ya estoy flaqueando en algo. ¿Mm? Ya no estoy tan preparado para enfrentar un imprevisto. Y acá me hablan de ahorrar al menos un 10% del ingreso mensual, ¿ya? O sea, si yo gano 1.000.000, debería ahorrar 100.000 como mínimo. Pero cuesta, ¿verdad? No, y las 100 luquitas las necesito ahora, ¿cierto? ¿Cómo voy a pagar el curso? Sí. Sí. Ya, y esto también es importante, ¿eh? Si uno puede tener más de un ingreso, sería excelente, ¿ya? Sería excelente. Si uno tiene, voy a poner un ejemplo, y no sé, pues a lo mejor uno tuvo la capacidad de comprarse un vehículo, a lo mejor lo puede trabajar como Uber, que se lo puede arrendar de vez en cuando, o a lo mejor tiene una cabañita para ir a la rienda, o tiene alguna actividad extra, ¿cierto? En la que se puede desenvolver, sería lo ideal, ¿ya? De tal manera no depender solamente de un ingreso. Entonces ahí cada uno verá dónde le va haciendo check, ¿cierto? Dónde va Ujú. ticando esto como que lo tiene o no lo tiene, para ver qué nos dice este diagnóstico. ¿Estoy bien, estoy regular o estoy mal o muy mal con respecto a mi salud financiera?
¿Ya? Aquí los exámenes me los tomo yo mismo, no voy a ningún laboratorio que me tomen Hmm. el examen. Estamos agonizando, profe, estamos agonizando. Sí mismo. No, ¿de qué examen me habla? Dice, ya estoy agónica, Sí, ya dice no la hay Rosita. salvación. Ya. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco. No va a botar el computador. Y les voy a pedir que pongan mucha atención para que entendamos este punto. Eh, el primer punto que tenemos acá dice relación deuda e ingreso. Y en la diapositiva anterior también hablamos de las deudas, que tenía que ser un endeudamiento responsable. Pero fíjense también que hay un tema que la mayoría de las cosas hoy en día están dadas en un instrumento financiero que se conoce como la unidad de fomento, ¿cierto? Ujú. Entonces, si una persona paga un dividendo, por ejemplo, no es una cantidad de dinero fija, sino que le van a decir su dividendo va a ser de, voy a poner ejemplo ahí, 10 UF. Entonces, claro, si la UF hoy día está a 35.000, tiene que pagar 350.000. Pero si el otro mes llegó a 40.000, ya tiene que pagar 400.000, ¿cierto? No, no es algo fijo. Pero convengamos también, por otro lado, que las personas que reciben pensión también se las pagan en UF. Entonces a ellos les conviene que la UF suba, porque mientras más suba, más alta va a ser su pensión. Ahora, ¿en base a qué va a subir la unidad de fomento? La unidad de fomento trata de representar el alza que ha habido en lo que nos cuesta vivir, en el costo de la vida. Por lo tanto, si se llega a una estimación de que en comparación al mes anterior, este mes nos costó un 1% más vivir, entonces ese porcentaje también debiera reflejarse en la unidad de fomento, de tal manera que la economía se mantenga con cierto grado de equilibrio. Esto quiere decir que tiene que haber alguien que esté midiendo la economía, si realmente el costo de vivir subió, se mantuvo o bajó. Y eso se hace con un instrumento que se conoce como el IPC. ¿Ya? Este es un tema, entre paréntesis, que tenemos dentro del módulo que no está en el manual. Por eso es que yo les decía que pongan atención o tomen apunte. El IPC, que significa Índice de Precios al Consumidor, representa entonces el porcentaje promedio en el que subieron o bajaron las cosas en un determinado periodo de tiempo. ¿Notaron lo que dije? Representa el porcentaje promedio. Por lo tanto, no podemos pensar que el IPC es 100% real. ¿Ya? Eso es imposible. Es solamente una aproximación. Vamos a ver algunos detalles y vamos a ir sacando conclusiones. Primero que todo, este cálculo lo hace un organismo del Estado que es el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Ellos son los que hacen el cálculo del IPC. Y este organismo, para su cálculo, tiene una canasta de 283 artículos. En realidad hay productos y hay servicios, como el cable, por ejemplo, el cine, etcétera. ¿Ya? 283. Es interesante entender que esta canasta, o mejor dicho, el detalle de los artículos, entiéndase productos y servicios, que están dentro de la canasta, no los coloca el INE, sino que eso se define en una ley.
Entonces, se tiene que promulgar una ley que diga cuál va a ser el listado de artículos que se van a poder considerar para hacer esta medición. De tal manera entonces que no es algo fijo, no lo decide el INE, y no es algo que se mantenga fijo en el tiempo, porque en el tiempo se van desechando algunos productos o servicios, porque la tecnología o el uso hace que vayan quedando ya obsoletos y por lo tanto no tiene sentido incluirlo en la canasta. Por ejemplo, hablemos de 10 años atrás, tal vez puede que todavía existía como gasto fijo, o perdón, sí, bien digo como gasto fijo en algunas familias, el uso del teléfono con cable, Saben. ¿cierto? Eso ya no existe ahora. Entonces eso alguna vez estuvo en la canasta, pero hoy en día ya no está, ¿cierto? El pago de una red telefónica fija, ¿m? Por poner un ejemplo. Entonces eso también es bueno tenerlo en cuenta. ¿De dónde saca el INE ese detalle de artículos para que haga el cálculo? Y aquí también entramos en un tema que nos muestra lo que yo le decía al principio, que esto es nada más que una aproximación, es para tener una cierta medida de la economía, pero en ningún caso es un cálculo exacto. Porque, por ejemplo, si en esa lista aparece el aceite, ¿hay un solo tipo de aceite? No. No, ¿cierto? ¿Ah? Hay diferentes tipos de aceite. Y por otro lado, convengamos de que nuestro país tiene una geografía muy particular. Por lo tanto, lo que vale un producto en Arica no es lo mismo que cuesta en Punta Arenas. ¿Te fijas? Entonces, va a depender de dónde hace la pregunta el INE, a cómo está el aceite, ¿ya? A cómo está el pan, a cómo está la leche, etcétera. Entonces, toma unos valores que a lo mejor no reflejan al 100% la realidad de una familia chilena. Se intenta hacerlo, pero es imposible que se llegue a eso. Por esa razón, a veces las dueñas de casa, sobre todo, se molestan mucho cuando le dicen, oye, el INE subió un 1%, o sea, el IPC subió un 1%. Y resulta que dice, ¿cómo va a subir un 1%? Las papas costaban 1.000 y ahora valen 2.000. Subió el 100%. Pero es un factor. Imagínate las papas, dentro de 283 artículos. ¿Ya? Entonces, claro, van a haber algunos artículos que van a subir de precio de un mes a otro, pero también van a haber otros que bajan. Entonces ahí se va sacando un promedio. Voy a dejar de compartir aquí un poquito para mostrar otra cosa. Ya. No sé si alcanzan a ver ahí. ¿Mm? Ya. Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Tengo el mes de enero, tengo el mes de febrero, ¿ya? Entonces, supuestamente en enero el pan estaba a 900, perdón, el azúcar estaba a 990 y en febrero llegó a 1.100 pesos, ¿ya? O sea, un alza de 110 pesos, lo que significa en porcentaje un 11,11%. ¿Ese El aceite, retroceso? el aceite también, en enero 7.800 y en febrero subió a 8.250. 450 pesos subió, lo que significa que subió un 5,77%. En cambio, el pan, en el ejemplo que yo tengo acá, en enero estaba a 2.100 y en febrero bajó a 2.000. O sea, bajó 100 pesos. En porcentaje bajó un 4,76%. Lo mismo la leche, bajó un 3,57%. Entonces, si yo tomo todos estos porcentajes aquí y le saco el promedio, me da un promedio de 1,91%. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, si yo miro solamente el azúcar, se va a reír, me va a decir, ¿cómo va a ir a subir un 1,9% el IPC si el azúcar subió tanto? ¿Ya? Pero
de esa manera, ¿cómo hace el cálculo del INE? Compara de un mes para otro cuánto subió un producto o cuánto bajó, le saca un porcentaje y después de todos esos porcentajes saca un promedio. ¿Se entiende la mecánica? ¿Mm? ¿Alguna consulta? No. Estamos todos para el 7 guías, con este módulo. Se están frotando las manos. Ya. Volvemos entonces a la explicación que teníamos acá, ya que dejamos claro ese punto. Ahora, hay otra canasta familiar también, pero es para el cálculo de la línea de la pobreza. Así que cuando se escucha hablar de la canasta con la autoridad de gobierno, habría que ver de qué canasta están hablando. Si es la que es para el cálculo del IPC o es la que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social para ver la línea de la pobreza. Pero esa canasta que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social tiene solamente 80 artículos, ¿ya? Es más acotada. Lo colocamos acá solamente para que ustedes tengan claro de que a veces a nivel de autoridades se puede estar hablando de una canasta, pero habría que ver de cuál de las dos están hablando, si es para el IPC o es para el tema de la pobreza. ¿Ya? Entonces, el IPC es un instrumento. ¿Qué es lo que mide? La inflación. ¿Ya? Entonces, eso va a servir para tener un parámetro de cómo se puede ajustar una serie de variables económicas, como las que están citadas acá. Por lo tanto, si el IPC sube, la unidad de fomento va a subir. Si el IPC baja, la unidad de fomento baja. ¿Ya? Pero aquí se habla de un fenómeno económico, la inflación. ¿Qué será la inflación? Cuando van subiendo las cosas. Muy bien, excelente respuesta. En términos sencillos, precisamente eso. Cuando van subiendo las cosas en forma escalonada, mes a mes, ¿cierto? Ojo, que también podría darse el fenómeno contrario. Es decir, que en vez de subir, las cosas empezaran a bajar, bajar, bajar todos los meses. Y eso se llamaría una deflación. También existe, ¿ya? La inflación y la deflación. Ambas son peligrosas, ¿eh? Vamos a explicar luego por qué es peligrosa la deflación. Entonces, la inflación, como decía Rosita, es el aumento, ¿cierto?, constante de precios, ya sea en un mes, en un año, etcétera, depende del periodo que uno quiera abarcar. Ojo que seguramente ustedes han escuchado, tal vez accidentalmente por ahí de pronto, que digan el IPC del mes de abril fue tanto o el IPC del mes de enero fue de tanto, porque todos los meses se hace ese cálculo. Entonces, al final de año, se suma el IPC de cada mes para saber cuánto fue el IPC del año. ¿Ya? No es que se haga un cálculo aparte, sino que se toma el IPC de enero, más el de febrero, más el de marzo, etcétera. Se toman los dos IPC y eso nos da el IPC anual. Entonces ahí se ve cómo estuvo la economía en un año. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero con respecto a la inflación. ¿Qué es lo que ocurre cuando empiezan a aumentar las cosas rápidamente? La platita pierde su valor, Mm. ¿cierto? Ya se va perdiendo valor porque los precios están aumentando. O sea, si en un mes yo compraba 5 kilos de azúcar a 6.000 pesos y al otro mes está a 8.000, a lo mejor ya no voy a poder comprar los 5 kilos porque también las otras cosas han subido. Entonces, el dinero va perdiendo valor. ¿Ya? Ese es como el principal efecto.
Ahora, algo interesante, entonces, este proceso de inflación se mide a través del IPC. El IPC me está diciendo, como ya lo hemos comentado, en cuánto subieron o bajaron las cosas en promedio en un mes. ¿Ah? Entonces es un indicador para que uno diga, ah, estamos en un periodo inflacionario. Porque podría ser normal que las cosas suban, ¿cierto? Hasta cierto rango, ¿ya? Pero no en forma exagerada. O sea, a ver, tal vez menos de 4% podría decirse que está bien, se soporta. Pero de ahí para arriba ya es complicado, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo lo medimos? Es a través del IPC. ¿Quién hace esa medición? El Instituto Nacional de Estadística, el INE. ¿Ya? Consultas. Mm, Bien, entonces, podemos llegar a una inflación cuando hay más demanda que oferta. Eso podría ser generalizado o podría ser a lo mejor en algunos periodos nada más, ¿cierto? ¿Ya? mm. Por ejemplo, tanto para fiestas patrias como para fin de año, se consume la misma cantidad de carne que el resto del año, ¿no? No, ¿Cierto? Y mucho más, ¿ya? Entonces ahí estamos expuestos a que los precios de la carne suban, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay más demanda. La demanda se refiere a la cantidad de dinero que está circulando en el país. Esa es la demanda. Es también un concepto económico que me gustaría que lo anotaran por ahí. En economía, cuando se habla de demanda, se está hablando de la cantidad de dinero en poder de la población, la capacidad de compra que tiene. En cambio, cuando se habla de oferta, es la capacidad de producción que tiene el país, como para satisfacer esa demanda. ¿qué era la oferta? La capacidad de producción del país, ¿cuánto puede producir? Entonces, si suben los precios, ¿cierto? Va a subir también los costos de producción que tienen las empresas, ya sea en energía, en combustible, etcétera. Mire, aquí vamos a hablar de un tema que es bien divertido. Dice exceso de dinero en circulación. Uno podría decir, pero ¿cómo haber exceso de plata? ¿Ya? Mire, vamos a explicar algo acá. Quien provee de dinero es el Banco Central. El Banco Central, a través de la Casa de la Moneda, es el único que está autorizado para hacer dinero, monedas, billetes, etcétera. Y es el único que reparte también divisas, o sea, moneda extranjera. Por lo tanto, el Banco Central no le regala el dinero a los bancos comerciales, sino que se lo vende. Pongan atención. Voy a suponer que yo soy el Banco Central y ustedes son bancos comerciales. Entonces, yo le entrego a cada una de ustedes 100 millones de pesos y les cobro por ello un 1%. La pregunta es,
cuando ustedes atiendan a sus clientes y los clientes le pidan dinero, ¿ustedes le van a cobrar igual el 1%? No. No, ¿cierto? Porque son bancos comerciales. Le van a cobrar un poquito más. Y ahí va a depender de cada banco, ¿cierto? Ahí entramos en la competencia de los bancos. Pero el hecho concreto es ese. Y supongamos que los bancos hoy en día, si usted va a pedir un préstamo, le cobran, soñemos un poco, un 1%. Bajo, ¿cierto? ¿Ya? Deme 20. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría con cuando los bancos nos cobran un interés bajo? ¿Habría la intención al menos de ir y pedir dinero al banco? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Es lógico, ¿ya? Si el banco está cobrando barato por la plata siempre se va a necesitar, la gente va a pedir dinero. Al revés, si en vez del 1 están cobrando el 20%, Cambia la habría que cosa. pensarlo harto, ¿cierto? Tendría que ser mucha la necesidad como para pedir platita. Bueno, con esta explicación, yo creo que me van a entender que el Estado, independiente del gobierno de turno, puede hacer que en la población haya más o menos dinero en circulación. ¿Por qué? Porque el Banco Central es que da la pauta con los intereses. Si el Banco Central le entrega dinero a los bancos comerciales, como dije hace un momento atrás con el ejemplo, a un 1%, ningún banco comercial le va a entregar, le va a prestar plata a sus clientes al 10 o al 15%, ¿verdad? También le van a cobrar bajo. No le van a cobrar el 1%, pero no van a subir exageradamente el interés porque hay competencia entre ellos, ¿verdad? Y al revés, si el Banco Central le cobra a los bancos un interés muy alto, obviamente que los bancos comerciales también le van a cobrar un interés muy alto a sus clientes. ¿Ya? Entonces, cuento corto, cuando el Banco Central sube las tasas de interés, la población tiene menos acceso al dinero. Hay menos dinero circulante. Cuando el Banco Central baja las tasas de interés, la población tiene más posibilidad de tener dinero. Por eso, en tema económico, a veces usted va a escuchar, o ha escuchado, a lo mejor se habrá dado cuenta, o tal vez no, de que en tema económico a veces algunas autoridades, políticos, empresarios dicen, ya es hora de que el Banco Central baje las tasas de interés. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el Banco Central? Es esto. ¿Ah? Porque si el Banco Central baja las tasas de interés, automáticamente la van a bajar los bancos comerciales y eso va a hacer que la gente retire más dinero a los bancos. Va a haber más dinero en circulación. ¿Ya? Entonces, cuando la economía está media mala, los empresarios sobre todo empiezan a, ¿cierto?, darle sus pellizcones al Banco Central, güey, y viejito ya, vos, baja las tasas de interés. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si el IPC, ojo, veamos el primer punto acá, de la causa de la inflación. Dice que la inflación se produce cuando hay más demanda que oferta. ¿Qué dijimos que era la demanda? Cuando hay menos. La demanda, ¿qué es? Ahí se nos está borrando el 7 del módulo. La demanda es la capacidad de adquisición, el dinero que tiene la población para comprar. ¿Ya? Esa es la demanda. Entonces, si se llega a observar de que hay más demanda que oferta, quiere decir que hay más dinero en circulación del que producto de circulación, por decirlo en términos sencillos. Entonces, si hay más dinero en circulación que lo que puede soportar la economía, el Banco Central de inmediato seguramente va a subir las tasas de interés para que la gente no siga
sacando dinero del banco. ¿Te fijas? Por eso Mm, decimos que esa causa exceso de dinero en circulación, ¿cierto? Hace que haya más demanda que oferta. ¿No? Cuando el país no produce tanto y hay mucho dinero en circulación, se produce este fenómeno. Por esa razón, años atrás, ¿se acuerdan que se produjo una discusión para ver si se podía retirar dinero de la AFP? ujú. El famoso 10%, creo que no sé si hubieron dos, tres o cuatro retiros, no sé cuántos hubieron. 3, creo. Ya, pero se podía sacar la plata. Entonces, muchos economistas dijeron que era un error precisamente por esto. Y decían, si se hace ese segundo o tercer retiro, vamos a tener una inflación. Era por eso, porque la gente iba a tener mucho dinero y el país no estaba preparado para una oferta que permita equiparar eso. ¿Ya? Mm. Entonces no es un tema tan sencillo, ¿cierto? Llegar y permitir esto. ¿Ya? Ahora también está el último punto ahí que son expectativas de inflación, dice. O sea, de pronto, frente a noticias que sean, sobre todo hoy en día, que está tan común que nos entreguen noticias falsas, ¿cierto? De diferente tipo, artístico, político, económico. Entonces, si se genera una sensación a través de falsedad de que los precios van a empezar a subir, ¿cierto? Eso también va a hacer que realmente se produzca el fenómeno, porque si existe ese rumor, ¿qué va a pasar? Los trabajadores a través de las negociaciones colectivas para protegerse van a empezar a pedir reajuste de sueldo. Las empresas para dar ese reajuste van a empezar a subir los precios. Entonces, se genera todo un caos. ¿Ya? Por eso decimos que la expectativa de inflación también la puede producir. ¿Ya? Bien. Bueno, yo sé que ustedes están esperando que yo las entretenga con algún ejercicio y no las voy a No, latear más. Le vamos a dar esa posibilidad para que no se aburran. porque es así, Qué profe. bueno, dijo Está la tan Rosita, qué entretenida la bueno. clase. Digamos, ¿están bien? Digo, está bien. Bueno, ahí hay un par de preguntas para que ustedes las revisen ahora, ¿cierto? Vamos a dar 15 minutos. Si fuera necesario 20, ustedes me avisan para que se responda a eso, porque tienen que meterse a internet y hacer unas averiguaciones. ¿Ya? Entonces, si Ya. gusta, puede apagar su audio y su video y nos reintegramos en 15 o 20 minutos más para ver la respuesta a ese cuestionario, por favor. ¿Ya? Ok. No,
Continuamos entonces. Revisé tu cuestionario, está bien. Sí, está bien. ¿Sí? No hay nada grave ¿Uno ahí. que otro detalle? Vamos bien. Bueno, en realidad la pregunta del tema de por qué la AFP está incluida dentro de la salud financiera apuntaba también a que tú puedes manejar eso, que no necesariamente te puedes quedar con el dinero que te descuentan, sino que como lo conversábamos, si tú quisieras, podrías tener un ahorro paralelo para mejorar tu pensión de vejez en el futuro. ¿Ya? Por eso se considera ahí como un componente de la salud financiera, porque es algo que podría estar bajo tu control igual. Ya. Vamos a hablar ahora de los ingresos y los gastos. Y acá vemos que se habla de ingresos fijos, variables y de otros ingresos. ¿Ya? Mm, Me parece que hay no mayor problema en entender ese tema. Acá está la hora extra que tú me habías citado antes, ¿te acuerdas? Entonces sí. está como un ingreso variable. Ah, ¿Ya? Porque, como te decía, no es todos los meses que uno va a tener horas extras. sí. Ya. Acá viene un tema de manejo de concepto, que es bueno que tú lo manejes igual cuando se habla desde el punto de vista financiero de un superávit o de un déficit, ¿cierto? Que son Ujú. los antónimos. Superávit es la ganancia, déficit es la pérdida. O Pérdida. sea, cuando mis ingresos son mayores que los gastos, ¿cierto? Hay un saldo ahí que Mm, me da la posibilidad de ahorrar o invertir, y eso es un superávit. Al revés, si yo gasto 1,5 millones y gano 1 millón, entonces quiere decir que tengo un riesgo ahí de estar endeudado o de estresarme económicamente, ¿no? Lo ideal es estar en equilibrio, ¿cierto? Es una tarea que tenemos constantemente, ¿no? sí. Es una misión imposible. Es una misión imposible, sí, ¿ya? Ahora, se habla de acá unas herramientas para poder tener un cierto control de nuestras finanzas. Qué interesante el primer punto, tener un presupuesto. O sea, ojalá en una planilla Excel o hay aplicaciones también que uno puede descargar en el teléfono, que sirven para esto, para llevar un control de las finanzas. Pero es interesante hacerlo, ¿ah? Saber realmente de cuánto dispongo para el otro mes, hasta dónde me puedo meter en crédito o no, etcétera, ¿ah? Y se habla en el punto 2 de una regla, 50-30-20. El 50% de nuestros ingresos, lo ideal sería que vaya para las necesidades básicas que comentábamos hace un momento atrás. El 50%. El 30% para los gastos que satisfacen nuestros deseos. ¿Cierto? Cafecito. Las compras locas ahí. ¿Ya? Cafecito, una tortita, ¿ya? Un irlandés de repente por ahí no es malo. ¿Ya? Ahora con los fríos, Claro, no viene mal. no, ¿ya? Y un 20% deberíamos, ojalá, dejar para ahorrar o para pagar nuestras deudas, pero el 20%. Bueno, no sé si ustedes saben, pero normalmente cuando uno pide un crédito, por ejemplo, en el banco, se aseguran de que la cuota que tú vayas a pagar no supere el 25 o el 30% de tus ingresos, ¿ya? Si no tienes esa capacidad, no te van a prestar la plata. O sea, dependiendo de la cantidad de cuotas, ¿cierto? La cuota última que uno podría pagar no podría ser mayor al 25 o al 30% de lo que uno gana. Si es mayor, entonces ya de inmediato el banco te tira para atrás. Por lo tanto, si yo me voy a meter a comprar un auto, una casa, quiero pagar un dividendo de 500.000, debería tener un ingreso mínimo de 2 millones de pesos. ¿Mm? Entonces la cuota siempre hay que multiplicarla por 4. Y ahí me da el ingreso que me va a pedir el banco como mínimo para poder darme ese crédito. Aquí se habla de los gastos hormiga nuevamente. Si ahí aparece el cafecito, los snacks, ¿ya? Que suman, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente uno tiene una cantidad de dinero y como a las 2 semanas mira, no le queda nada y dice, oye, ¿dónde se me fue la plata? ¿Ya? ¿Qué hice? ¿Ya? Entonces, a veces son estos gastos chicos que uno no los toma en cuenta, pero van sumando.
Otra herramienta para tener un control de nuestras finanzas es, dice, usar responsablemente el crédito, lo que significa que hay que darse una vuelta, ¿cierto? Si uno quiere pedir un crédito, lo ideal es visitar los bancos, comparar las tasas de interés que me cobran, las casas comerciales también. Y en las tarjetas, cuando uno ya está metido en la deuda, ojalá pagar siempre más de lo que me piden como mínimo. Siempre te dan la alternativa, ¿cierto? La cuota del mes, tanto, pero el mínimo a pagar tanto. Lo ideal es no pagar el mínimo, siempre pagar más. ¿Mm? Vamos a ver más adelante igual el tema de las tasas de interés y todo eso. ¿Ya? Entonces, esas son la relación que podríamos citar entre ingresos y gastos, y se habló de superávit, déficit y las herramientas que nos podrían ayudar a tener un control financiero. ¿Algún comentario o consulta sobre alguno de esos puntos? Mm, no, Ya. parte. ¿Se calmó tu bendición, Macarena? Más o menos. Ya. Vamos a hablar bajito entonces. Ya se me vaya a sublevar otra vez. Ya, vamos a hablar ahora de activos y pasivos. Bueno, en lenguaje contable, el activo es todo lo que una persona tiene a su favor. Por eso acá, de punto de vista personal, se dice que son los bienes, los derechos que tiene una persona, ¿cierto? Y que le pueden significar aumento de su patrimonio. ¿Qué cosas pueden ser estas? El dinero efectivo, las cuentas, las propiedades, vehículos, inversiones que pueda tener, eh, o las joyitas que tiene por ahí. ¿Ya? Todos esos serían sus activos. El activo entonces no es solamente el dinero que yo tengo en efectivo con el que cuento a fin de mes, sino que es la sumatoria de todas las cosas que yo tengo. Yo le puedo asignar un valor si tengo un vehículo, si tengo una propiedad, asignarle un valor, ¿ya? A las joyas que a lo mejor se tienen en la casa, etcétera. Y eso me daría a mí activo, ¿ya? No es solamente el dinero en efectivo. Al revés, el pasivo, desde el punto de vista contable, el pasivo son las deudas que uno tiene. Y estas deudas, en el caso de una persona, están representadas por los créditos que tenemos en las tiendas, ¿cierto? Que son los créditos de consumo, o a lo mejor tenemos una hipoteca con el banco, ¿ya? Eh, en fin, todo lo que sea deuda está formando nuestro pasivo. Y aquí llegamos a un punto que es otro ejercicio que hacen los bancos, que es ver el patrimonio neto que uno tiene. Y aquí me da la fórmula, cómo se determina el patrimonio neto. Me dice que va a ser igual a los activos menos los pasivos. Entonces ahí voy a saber también si el resultado va a ser un déficit o un superávit. ¿Ya? ¿En qué riesgo estoy de caer en un sobreendeudamiento, por ejemplo? No está de más mirar los consejos que se nos dan acá. Nuevamente volvemos a tener un registro de nuestra información financiera, ya sea en una planillita de Excel o en una aplicación, ¿cierto? Si tenemos la posibilidad de tener depósitos a plazo o dinero en fondos mutuos, lo ideal es que lo hagamos, ¿eh? Ojo que para un depósito en fondo mutuo o para comprar acciones, usted no requiere tener de 1 millón de pesos para arriba. Puede ser de 50.000, 100.000 pesos y de repente meta alguna platita por ahí en un fondo mutuo o puede comprar acciones. Así que no hay que pensar que uno tiene que tener una tremenda cantidad de dinero también para empezar con un ahorro, empezar con una inversión. Revisar de vez en cuando el patrimonio neto. Ya vimos que el patrimonio neto es tener una suma de todo lo que tengo a mi favor versus la suma de todo lo que estoy debiendo. Y hay resto, ¿cierto? Activo menos pasivo me daría mi patrimonio neto. ¿Eh? ¿Consultas ahí? Vamos a ver un ejemplo de un
Cálculo de patrimonio neto, a ver, ahí tenemos un balance personal. Ya, aquí tenemos un ejemplo entonces de una persona que tiene ahorrado en el banco 1,5 millones, tiene un depósito a plazo por ahí de 2 millones, su vehículo tiene un valor de 5 millones y en su cuenta de la AFP tiene 10 millones. Por lo tanto, su activo total suma 18.500.000 pesos. Por otro lado, las deudas que tiene, un crédito de consumo por 2,5 millones, tiene un saldo pendiente por tarjeta de crédito de 500.000 y un saldo de una hipoteca de 12 millones de pesos. Por lo tanto, las deudas en total suman 15 millones. ¿Ya? Esta persona, así a simple vista, tiene un superávit o un déficit, Rosa. Un déficit. Fíjate que al revés, porque tiene mayor activo. Sí, pero es que no es mucha la diferencia. No es mucho lo que queda así como, a ver, ¿cómo decirlo? Mm. A ver, si los... ¿A dónde se va, profe? Mm. Un poquito. Ya. El superávit cuando los ingresos superan a los gastos. El déficit cuando los gastos superan a los ingresos. No importa el monto, Ah, ¿ya? No importa el monto. Entonces, en este caso, como el activo es mayor, podríamos decir que esta persona tiene un superávit, ah, ¿ya? ya. Y le calculamos el patrimonio neto, o sea, activo menos pasivo, me daría un patrimonio neto de 3,5 millones. Mm. ¿Ya? Por favor, les pediría que le den una miradita rápida a todo lo que está en su manual, si es que lo tienen a la vista, para que me digan qué tema podríamos repasar, qué cosa podrían necesitar que se explique más ampliamente. Mm. Ah, ay, no lo tengo, mano. Deberías En descargarlo, un... si no lo puedes imprimir, deberías descargarlo en tu computador, Rosita, y tenerlo ahí en una carpeta. Entonces Sí, ahí sí, sí después lo ya no había no descargado. tendrías que meterte a internet para mirarlo, sino que lo tendrías de inmediato en el computador. Sí lo había descargado. Bueno, en una parte tiene que decir descarga, y ahí debería estar. Pero después lo voy a volver a descargar, profe. Lo voy a descargar y voy a pedir Ya, que me lo impriman. ya. Mira, se van a llevar esta tarea para la casa, hacer un balance personal. No tiene por qué ser con valores reales, puedes jugar tú con valores estimados Ay, es, para hacer eso le iba, eso le iba a decir, profe, porque ayer me llamó harto la atención eso y pucha, me daría vergüenza mi balance. No, lógico, si no, no nos vamos a meter en el bolsillo de cada uno. Si puedes jugar con valores, lo importante es que yo quiero ver si realmente pueden calcular el patrimonio neto o no, si les queda claro eso. ¿Ya? Usando como ejemplo, como base esto, Claro, puede similar, utilizar el mismo esquema ese, ¿ya? ¿ya? Pero tú inventas valores, puedes agregar otras cosas, quitar alguno de los que está ahí, ¿ya? Ya, Y estudiar. Pues yo les voy a mandar igual mañana un cuestionario para que lo tengan para el otro jueves, porque el martes vamos a continuar con Excel. ya, El martes continuamos con Excel y el otro jueves vamos a seguir con esto. Entonces yo les voy a ya, mandar un cuestionario igual sobre este tema, ¿ya? ya. Así que vamos a Entonces, quedar esto hasta va a ahí ser el ahora. jueves. ¿Cómo?
Entonces, esta tarea es para el próximo jueves. Así es. Ya, Más el cuestionario que les voy a enviar. ya.